Hola, aquí estamos en una nueva entrega de clases de embriología. Hoy veremos gametogénesis. Para comenzar, necesitamos saber que la gametogénesis es el proceso para formar los óvulos y los espermatozoides. Los óvulos y los espermatozoides hay que tener en consideración que son unas células muy especializadas. La formación de estas células tienen historias distintas pero secuencias similares, es decir, las etapas de su formación son similares, pero ocurren en distintos momentos de la vida de las personas. El proceso de formación de estas células se denomina gametogénesis, específicamente espermatogénesis para el hombre y ovogénesis para la mujer. La importancia de la gametogénesis es que el producto final tiene la mitad del material genético que el resto de las células del organismo. Esto con el fin de que cuando se junte el espermio con el óvulo, ya que ambos tienen la mitad del material genético, formen una célula con el material genético completo. Esto se logra gracias a la meiosis. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la meiosis. La meiosis es principalmente dos divisiones celulares consecutivas meióticas en las cuales las células se saltan la fase de interfase. Ocurre solo en las células germinativas, eso es importante tenerlo en consideración, y el gran resultado es que pasa de células germinales diploides a gametos haploides. Aquí tenemos un esquema donde vemos el proceso de meiosis, donde tenemos la meiosis 1 y la meiosis 2, identificadas como las dos divisiones celulares consecutivas, y también tenemos especificado el número diploide en estas células, y después luego de las divisiones meióticas cómo pasa a un número haploide. Aquí vamos a destacar dos partes, principalmente la fase de la meiosis 1, donde ocurre el proceso de distribución del material genético, en el cual tenemos uno de los eventos donde ocurre la variabilidad genética del ser humano. El otro evento es el crossing over, recordándolo de materia vista anteriormente. Bueno, la meiosis, como les dije anteriormente, tiene dos divisiones. La primera división meiótica, el objetivo es la reducción de cromosomas, es decir, pasar de una célula diploide a una célula haploide. Los cromosomas homólogos se emparejan en la profase y se segregan en la anafase. En esta fase son cromosomas de cromátida doble, es decir, si nos devolvemos al dibujo anterior, la típica forma de mariposa que encontramos en los esquemas. Aquí hay una separación de los genes alélicos durante la meiosis y, como les resalté anteriormente, provocando un evento de variabilidad genética en el ser humano. Aquí tenemos un dibujo en el cual nosotros lo puse principalmente para que observáramos la nomenclatura del 2N2C. ¿Eso qué quiere decir? El 2N2C es... El 2N significa que una célula es diploide, y el 2C que tiene sus cadenas divididas, puesto que ya pasó por el periodo S de replicación del material genético. Como aquí lo vemos en la interfase, donde tenemos una célula diploide, porque tiene ambos pares de sus cromosomas, pero con 4 cadenas. Luego de eso, de la interfase, ocurre la primera división, en la cual tendremos una célula haploide, pero con cromátidas dobles, es decir, con 2 cadenas. Y luego en la segunda división, que la pasaremos a ver a continuación, se vuelve una célula haploide con una cadena simple. Aquí tenemos la segunda división meiótica. El objetivo de esta es simplemente la distribución de los cromosomas. Nosotros ya hicimos la reducción de los cromosomas en la primera división, por ende ahora tenemos que distribuir el material genético para que sea viable para la formación de un nuevo ser. Ocurre inmediatamente después de la primera división, sin interfase, y como lo hemos visto en el esquema, el número haploide se conserva, pero ahora no son cromátidas dobles, sino que son cromosomas de cromátida única. En resumen, la meiosis mantiene el número constante de cromosomas dentro de una especie, como
una de las funciones principales y lo que resalta dentro de un organismo. Además, permite la distribución aleatoria de cromosomas maternos y paternos en los gametos por la distribución que ocurre en la primera división meiótica. Además, en la meiosis existe la recombinación del material genético gracias al crossing over entre cruzamiento cromosómico y la distribución de los cromosomas. Tenemos que recordar que en el crossing over hay un intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos y esto nos produce una gran variabilidad genética, al igual que la división en la primera división meiótica. Y como una aplicación clínica de la meiosis, tenemos que si la meiosis falla, es decir, una de esas fallas puede ser la no disyunción de los cromosomas, es decir, que los cromosomas no se separen en la segunda división meiótica, o en la primera también puede ocurrir, va a provocar que gametos con anomalías cromosómicas, y esto se conoce en el ámbito clínico como aneuploidías, siendo la aneuploidía más frecuente la trisomía del cromosoma 21, más conocida como síndrome de Down. Bueno, ahora siendo más específicos, vamos a ver la espermatogénesis y posteriormente vamos a pasar a ver la ovogénesis. La espermatogénesis es una secuencia donde la espermatogonia, es decir, la célula germinal primordial y primitiva del hombre, se transforma en un espermatozoide maduro capaz de fecundar un óvulo y generar un nuevo ser. La espermatogénesis comienza en la pubertad y continúa hasta muy avanzada la vida. Las espermatogonias latentes empiezan a aumentar en número en la pubertad y luego se transformarán en espermatocitos primarios después de una serie de cambios. Aquí tenemos un esquema donde les voy a pasar a mostrar la secuencia de evolución desde una espermatogonia hasta un espermatozoide maduro. Tenemos una espermatogonia que pasa a un espermatocito primario y luego a uno secundario. Para pasar de espermatogonia a espermatocito primario, nosotros tenemos divisiones mitóticas, y para pasar de un espermatocito primario a uno secundario, tenemos divisiones meióticas. Eso es importante resaltarlo, puesto que siempre lo están preguntando. Aquí, siguiendo con la secuencia, tenemos desde un espermatocito secundario a una espermátida y luego un espermatozoide. El espermatocito secundario pasa a espermátida con la segunda división meiótica y por ende cumpliendo el proceso de meiosis. Aquí la espermátida, como vimos en los esquemas anteriores, la espermátida es una célula haploide de un cromosoma con una cromática única. Y luego pasa de espermátida a espermatozoide a través del proceso de espermiogenia, en el cual hay una secuencia de cambios morfológicos en esta célula, en la espermátida, que la hacen capaz de transformarse en un espermatozoide con todas sus características, como por ejemplo ir desde el tracto genital femenino después de la cópula hasta llegar a la ámpula, generalmente a fecundar al ovocito. Aquí les muestro un esquema donde se resume todos los cambios que ocurren dentro de la espermátida para transformarse en un espermatozoide, es decir, en la espermiogenia. Tenemos como la región de Golgi o el aparato de Golgi se empieza a conformar una vesícula conocida como acrosoma, del cual llega a ocupar 2/3 apicales del citoplasma del espermatozoide, es decir, de su núcleo. Y también tenemos los cambios como la formación del flagelo y la reducción citoplasmática que ocurre en esta célula. Luego queda una célula llamada espermatozoide, la cual es capaz de provocar la fecundación. Bueno, ahora pasamos a ver la ovogénesis. Al igual como lo vimos con el espermatozoide, la ovogénesis es la secuencia de acontecimientos por medio de los cuales las ovogonias se transforman en ovocitos maduros. Es decir, cómo pasan desde una célula diploide, de una célula primordial y primitiva dentro de las gónadas femeninas, pasan a un ovocito maduro, el cual es una célula haploide de cromátida simple, en la cual está capacitada para juntarse con el espermatozoide y poder generar un nuevo ser.
La ovogénesis es un proceso que difiere un poco en el tiempo con la espermatogénesis, puesto que es un proceso de maduración el cual comienza antes del nacimiento, finaliza después de la pubertad y continúa hasta la menopausia, que recordemos que la menopausia es el periodo de la mujer donde se interrumpe permanente la menstruación, puesto que hay una caída en las hormonas sexuales femeninas. Aquí tenemos una secuencia en las cuales vamos cómo la célula va desde una ovogonia hasta un óvulo. Al igual que en el espermatozoide, tenemos que para pasar de ovogonia a ovocito primario vamos a necesitar divisiones mitóticas. Luego de estos cambios, el ovocito primario va a pasar a ovocito secundario por medio de la primera división meiótica, quedando una célula haploide de cromatías doble, y luego el ovocito secundario va a pasar a óvulo por una segunda división meiótica, cumpliendo el fin de la meiosis, es decir, generar una célula haploide con una cromatía simple. Esto, como les dije anteriormente, ocurre en distintas partes del periodo de la vida de la mujer. No es algo tan simple y tan lineal como ocurre en el hombre. Aquí en la mujer tenemos que las ovogonias y los ovocitos primarios se desarrollan principalmente en el periodo prenatal. Luego estas células se quedan en un estado latente hasta que llega la pubertad de la mujer, en la cual el ovocito primario va a pasar a un ovocito secundario por la primera división meiótica, que va a ir ciclo por ciclo madurando el ovocito primario y ovocito secundario, y luego tenemos que desde el ovocito secundario al óvulo se va a completar la segunda división meiótica, pero como sale explícito aquí, para pasar de ovocito secundario a óvulo se necesita de la fecundación. Por ende, son muy pocas las células de la mujer, las células germinales de la mujer, que terminan con su segunda división meiótica. Ahora aquí tenemos un esquema en el cual sale el desarrollo de los folículos, el cual los folículos son células que se organizan en relación a los ovocitos, como sale aquí en el corte histológico que les muestro, en el cual de acuerdo a las distintas características de los folículos y de las células que rodean al óvulo, vamos a llamarlo de distintas maneras. Por ejemplo, aquí tenemos la mujer, el folículo primordial va a pasar al folículo primario y luego al folículo secundario y folículo de Graf, de acuerdo a cómo el ovocito va avanzando en su gametogénesis, en su ovogénesis. Tenemos que el folículo primordial y el folículo primario los vamos a encontrar entre el nacimiento, y en la pubertad va a empezar a madurar este folículo, yendo en relación al desarrollo del ovocito, yendo desde un folículo primario hasta un folículo secundario, y luego este folículo secundario madura, llegando hasta el folículo de Graf, el cual es el folículo que se rompe y provoca la ovulación. Todo este proceso ocurre cada ciclo menstrual hasta la menopausia en mujeres que no ocupan técnicas anticonceptivas hormonales. Aquí tenemos cómo calzarían el ovocito primario, el ovocito secundario y el óvulo dentro de este esquema. Recuerden que el óvulo se conforma solamente si hay fecundación. Si no pasa eso, el ovocito secundario queda estacionario en su metafase 2, como sale especificado acá, y el ovocito primario desde el nacimiento hasta la pubertad queda en una fase latente en la profase 1, específicamente en la subfase del dictioteno. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta, no duden en contactar al mail que sale en las explicaciones del video. Muchas gracias.